¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de la mente de alguien capaz de quitarle la vida a otra persona? No una vez, sino varias. ¿Qué hace que un ser humano cruce esa línea que para el resto del mundo es imposible de imaginar? Hoy vamos a entrar en el territorio más oscuro de la psicología criminal. Y te advierto desde ahora, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la manera en que ves a las personas que te rodean. Porque el mayor error que cometemos todos es pensar que un asesino serial es fácil de reconocer, que tiene cara de monstruo, que lo verías venir. La realidad es exactamente lo contrario. Y eso es lo que más debería asustarte. Empecemos desde el principio. La psicología criminal define a un asesino serial como aquel individuo que comete 3 o más homicidios en eventos separados, con un periodo de enfriamiento emocional entre cada crimen. Ese periodo de enfriamiento es clave. No es un asesino en masa que actúa en un solo momento de explosión. Es alguien que mata, regresa a su vida normal y vuelve a matar. Y eso, desde el punto de vista psicológico, lo hace infinitamente más complejo y más aterrador. Pero lo que nadie te explica es esto. Ese periodo de enfriamiento no es un momento de arrepentimiento. Es un momento de planificación, de fantasía, de anticipación placentera. Para un asesino serial, el tiempo entre crímenes no es tiempo libre. Es el tiempo en que la mente está trabajando más activamente que nunca. Ahora bien, ¿cómo llega alguien a ese punto? Existe un concepto en psicología forense que se conoce como la tríada de MacDonald. En los años 60, el psiquiatra John MacDonald identificó 3 comportamientos en la infancia que, cuando aparecen juntos de forma recurrente, representan una señal de alerta temprana en el perfil de un futuro asesino serial. Estos 3 comportamientos son la crueldad hacia los animales, la piromanía y la enuresis nocturna persistente, es decir, hacerse pipí en la cama mucho más allá de la edad normal. Jeffrey Dahmer torturaba animales desde pequeño. Ted Bundy fascinado con el fuego desde la infancia. Son patrones, no son coincidencias. Sin embargo, hay algo que la ciencia moderna ha matizado con fuerza. No todos los niños que muestran estos comportamientos se convierten en asesinos. La tríada de MacDonald es una señal de trauma severo, no una condena. Lo que determina el camino que toma esa mente dañada tiene que ver con algo mucho más profundo. El entorno, el abandono, el abuso y, sobre todo, la falta absoluta de intervención. Y aquí llegamos a uno de los debates más fascinantes y más perturbadores de toda la psicología criminal. ¿Naces o te conviertes en asesino? Durante décadas, los científicos han luchado con esta pregunta. Y la respuesta, hoy por hoy, no es ni una cosa ni la otra. Es las dos al mismo tiempo. Existe un gen que los investigadores llaman el gen guerrero, conocido técnicamente como el gen MAOA. Este gen, en su variante de baja actividad, ha sido encontrado con mayor frecuencia en individuos con historiales de violencia extrema. Pero, y esto es crucial, el gen por sí solo no produce un asesino. Lo que dispara su expresión más peligrosa es combinarlo con abuso severo en la infancia. Un niño con este gen que crece en un entorno estable y amoroso, muy probablemente nunca desarrolle violencia. El mismo niño, sometido a maltrato crónico, puede desarrollar una capacidad de disociación emocional que lo desconecta completamente del dolor ajeno. Eso, en términos científicos, se llama desarrollo de psicopatía adquirida.
Hablemos ahora de algo que los perfiladores del FBI han estudiado durante más de 40 años y que es posiblemente la herramienta más poderosa de la psicología criminal: el perfil de personalidad del asesino serial. La Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, la misma que inspiró series como Mindhunter, desarrolló en los años 70 y 80, una clasificación que sigue siendo fundamental hasta hoy. Dividieron a los asesinos seriales en dos grandes categorías: los organizados y los desorganizados. El asesino organizado planifica cada crimen con meticulosa precisión. Elige a sus víctimas con criterio. Controla la escena del crimen. Es inteligente, socialmente funcional. Muchas veces tiene pareja, trabajo estable, vida aparentemente normal. Externamente, es el vecino que te da los buenos días. Internamente, lleva un mundo paralelo que nadie conoce. Ted Bundy era el candidato perfecto para esto. Carismático, estudiante de derecho, voluntario en una línea de crisis. Y al mismo tiempo, uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Estados Unidos. El asesino desorganizado, en cambio, actúa por impulso. Sus crímenes son caóticos, emocionales, sin plan aparente. Suele tener menor cociente intelectual, dificultades sociales visibles, un historial de trastornos mentales más evidentes. Son más fáciles de identificar, pero no por eso menos peligrosos. Y luego existe una tercera categoría que los investigadores modernos han añadido: el asesino mixto, que puede alternar entre ambos estilos dependiendo del nivel de estrés, el estado emocional o incluso el acceso a las víctimas. Esta es la categoría más difícil de perfilar y la que más frecuentemente engaña a las autoridades durante años. Ahora quiero que pienses en algo. Acabas de escuchar que muchos asesinos seriales tienen trabajo, pareja, vida social. ¿Cómo es posible que alguien así logre mantener esa doble vida sin que nadie lo note? La respuesta está en un concepto que los psicólogos llaman máscara de normalidad, y es exactamente lo que parece: una construcción deliberada de una identidad pública completamente desconectada de la identidad interna. Los asesinos seriales con alta funcionalidad no suprimen sus impulsos porque se arrepientan de ellos. Los suprimen porque han aprendido que el control externo es lo que les permite seguir actuando, sin ser detectados. No es culpa lo que sienten, es estrategia. John Wayne Gacy era conocido en su vecindario como Pogo el Payaso. Organizaba fiestas para los niños del barrio. Fotografías con el entonces presidente Jimmy Carter. 33 víctimas debajo de su casa. Dennis Rader, conocido como BTK, cuyas iniciales representaban su método: atar, torturar y matar. Era presidente de su iglesia, funcionario municipal, padre de familia. Durante 30 años, ninguno de sus vecinos tuvo la menor sospecha. Esto nos lleva a la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Hay señales que podamos detectar? ¿Existe alguna forma de identificar a alguien así antes de que sea demasiado tarde? La respuesta honesta es: a veces sí, pero raramente en el momento que importa. Los perfiladores del FBI identificaron un conjunto de rasgos comunes que aparecen en la gran mayoría de los historiales de asesinos seriales cuando se estudian en retrospectiva. Fantasías violentas desde la infancia que se vuelven cada vez más elaboradas con el tiempo. Una historia de humillación y pérdida de control en la infancia que genera una necesidad obsesiva de dominación. Incapacidad de empatía genuina,
aunque pueden simularla con extraordinaria habilidad. Voyeurismo, fetichismo o comportamientos sexuales compulsivos que gradualmente escalan de intensidad, y una tendencia a recolectar recuerdos de sus crímenes, ya sean fotografías, objetos personales de las víctimas o incluso partes del cuerpo, como una forma de revivir la experiencia y mantener la sensación de control. Este último punto es especialmente perturbador porque revela algo fundamental sobre la psicología de estos individuos. Para ellos, el crimen no termina con el crimen, continúa. En la memoria, en los objetos, en la fantasía. Es un ciclo que se retroalimenta y que, sin intervención, siempre escala. Pero hay algo que la psicología moderna ha descubierto relativamente reciente y que cambia en parte la narrativa que los medios de comunicación han construido durante décadas alrededor de estos individuos. No todos los asesinos seriales encajan en el perfil del monstruo solitario y calculador. Existe una categoría que los investigadores llaman el asesino serial de oportunidad, alguien que no planifica meticulosamente, que no tiene un tipo específico de víctima y que muchas veces actúa bajo la influencia de sustancias o en estados de disociación severa. Estos casos son más difíciles de clasificar porque desafían el modelo clásico, pero son igualmente reveladores de las fracturas profundas que puede desarrollar una mente humana bajo condiciones extremas de trauma. Y esto nos trae a uno de los aspectos más importantes y menos discutidos de todo este tema: el papel de la sociedad en la creación de estas mentes. No estoy hablando de justificar ni de excusar lo inexcusable. Estoy hablando de entender, porque entender es la única herramienta real que tenemos para prevenir. Estudios longitudinales, realizados con cientos de asesinos seriales, revelan un patrón devastadoramente consistente: abuso físico, sexual o emocional severo en la infancia, generalmente perpetrado por una figura parental; ausencia de figuras de apego seguro; exclusión social prolongada que refuerza el aislamiento y alimenta las fantasías internas como sustituto del mundo real; y una absoluta falta de intervención psicológica temprana cuando las señales de alarma ya eran visibles. La mente de un asesino serial no aparece de la noche a la mañana. Se construye lentamente, durante años. Y en casi todos los casos, hubo momentos en que alguien pudo haber cambiado el curso de esa historia, y no lo hizo. Eso no convierte a la víctima en culpable, pero sí nos convierte a todos en responsables de un sistema que falla sistemáticamente a los niños más vulnerables. Llegamos al final, y quiero dejarte con algo que los perfiladores más experimentados del mundo repiten constantemente cuando se les pregunta qué han aprendido después de décadas estudiando estas mentes. La capacidad para el mal extremo no es ajena a la naturaleza humana. No es una anomalía de otra especie. Es el resultado de una mente humana sometida a las condiciones equivocadas, en el momento equivocado, sin los recursos ni el apoyo necesarios para sanar. Entender eso no es romantizar la violencia, es reconocer que la línea entre el bien y el mal no es tan gruesa ni tan clara como nos gustaría creer, y que la mejor arma que tenemos contra el horror no es el miedo, sino el conocimiento. Porque ahora sabes algo que la mayoría de las personas no sabe. Sabes cómo piensa una mente así, sabes cómo se construye, y sabes, sobre todo, que el monstruo casi nunca lleva una máscara, lleva una sonrisa. Si este video te hizo pensar, te hizo sentir algo,
o simplemente te dejó con más preguntas que respuestas. Eso es exactamente lo que debería hacer el conocimiento. No dejarte tranquilo, dejarte despierto. Nos vemos en el próximo video.